De la empresa municipal Sadeco vamos a hablar ahora de otra empresa municipal histórica en la democracia cordobesa, Emaxa, la empresa que gestiona la agua de nuestra ciudad. Y, bueno, como todos sabéis muy bien, acabamos de superar una etapa muy complicada para los ciudadanos que afortunadamente ha tenido un final feliz, pero ha habido una grave sequía en los últimos meses que ha estado a punto de dejarnos sin agua. Este verano el sistema de abastecimiento de nuestra ciudad sigue siendo robusto, pero es verdad que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí que anunció restricciones de agua en la capital cordobesa si la sequía persistía. Afortunadamente llegaron las lluvias esta primavera. El agua es vida, la vida se complica sin ella, cada gota cuenta y uno de los grandes objetivos de la economía circular con respecto al agua es acabar precisamente con el desperdicio. Y el contenido de esta siguiente mesa pues va a abordar la cuestión del agua regenerada. Vamos a saber exactamente qué es eso de la mano de Rafael Marín, que es director de la Cátedra Emaxa. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Él es jefe de calidad del control de Emaxa y coordinador del Grupo de Trabajo de Inspección de Vertidos y Laboratorios de la Comisión AEAS. Es experto en tratamiento, en depuración y control de calidad de agua blancas y negras. Él es químico, doctor en ciencias químicas, además es vicepresidente de la Asociación de Químicos de Andalucía, ha sido profesor de la Universidad de Córdoba e integrante del Grupo de Investigación de Electroquímica Molecular y actualmente es profesor homologado por la Escuela de Organización Industrial de Sevilla. Rafael, ¿qué es el agua regenerada? ¿Y por qué el agua regenerada es el futuro de Emaxa? Bien, podríamos empezar diciendo que hay un distingo desde el punto de vista legal entre el agua regenerada y la reutilización de agua. Todo es reutilización de agua. Fijaros que ahí lo que pongo es uso de agua potable para riego. Bueno, desde este punto de vista, legalmente, cuando hablamos de agua regenerada, tenemos que partir del agua depurada, del agua residual depurada. Sin embargo, cuando hablamos de reutilización de aguas, puede haber otras fuentes distintas que no se usan para consumo humano y que sí podemos emplearlas para otro uso distinto y que, lógicamente, pues acortarían la factura, entre comillas, de los metros cúbicos, de los millones de metros cúbicos que utilizamos para agua de consumo en otras cosas que no sea agua de consumo, porque tengamos en cuenta que el agua de consumo cuesta mucho esfuerzo técnico y económico ponerlo en situación de que sea salubre y limpia, como dice la normativa, y claro, para otro uso, parques, jardines, baldeo de calles, evidentemente no necesitamos un ser tan exquisito en el tratamiento del agua, o sea, con mucho menos esfuerzo técnico y económico, pues lógicamente vamos a conseguir la misma situación. Entonces, dicho eso, pues esto sería, como tenéis ahí, el ciclo integral del agua. Nosotros cogemos el agua, la llevamos a la potabilizadora, la potabilizamos, la distribuimos, en nuestros hogares y en la industria hacemos el uso que sea y posteriormente la depuramos para verterla en nuestro caso al río Guadalquivir. Fijémonos que ya estamos reutilizando el agua, o sea, porque en verano sobre todo el agua que discurre por el río Guadalquivir, agua abajo de Córdoba, pues prácticamente es el agua que nosotros depuramos, que se depura en Córdoba. Había quien decía jocosamente que el agua que recibía Sevilla pues era el agua residual depurada nuestra. Bueno, en cierto modo hay mucho de eso. O sea que ya estamos comenzando lo que sería la reutilización de agua. Y respondiendo a tu primera pregunta, estamos hablando por una parte de lo que sería agua que en un principio no habíamos pensado utilizarla para otros asuntos que no fueran el agua de consumo, y por otro lado pues vamos a poner en valor ese agua residual que la depuramos como nos dice la normativa, pero que, como dice también la normativa, hay que darle un paso más para poder convertirla en agua regenerada legalmente y que eso nos permita reutilizarla. Fundamentalmente en lo que nosotros en Córdoba se quiere, impulsado desde el propio ayuntamiento,
de convertir a Córdoba en una ciudad verde y, claro, implantando muchos nuevos parques y jardines. Luego tendremos por ahí alguna cosa al respecto, pero fijémonos que en los próximos años, muy poco, se pretende poner en carga 134 casi hectáreas nuevas de parques y jardines. Eso consume mucha agua y eso sería muy gravoso desde el punto de vista de traerlo del agua de consumo exquisita que es la que tenemos ahora. De ahí vamos, el planteamiento de vamos a buscar de dónde podemos sacar otras fuentes de agua, otros recursos. Supongo que había hecho el cálculo de cuánto se ahorrará en agua potable con esta regeneración. Pues sí, nosotros estamos calculando que vamos a fijar grandes cantidades. No sé si viene aquí algo, pero bueno, así se van entreteniendo. No, nosotros, fuera de broma, nosotros utilizamos, potabilizamos del orden de 22, 23, 24 hectómetros cúbicos todos los años. Eso sería lo que gasta Córdoba en todo su uso, tanto agua de consumo como agua de industria, como agua también de riego de parques y jardines. Eso sería por ahí. Luego, como tenemos la componente de que hay mucho más aporte, o sea, ese agua se convierte en agua residual urbana, que es como se califica legalmente. A ese aporte de agua residual urbana, pues hay otro aporte, y valga la redundancia, de fuentes, arroyos, veneros, fuentes propias de usuarios, de industria, o sea, todo eso se une también en el flujo de agua que va a la depuradora de la Golondrina, y eso, pues, fundamentalmente estamos hablando del orden de 25, 26 hectómetros cúbicos. Es curioso, o sea, nosotros vamos a depurar más agua que la que exportamos a la red por esa serie de fuentes. Y ese puede ser, o de hecho es el origen de poder utilizar otras fuentes de agua para otro uso que no serían. En cualquier caso, esos 25, 26 hectómetros cúbicos, millones de metros cúbicos, llegan a la Golondrina, nosotros lo depuramos y ahora lo que hacemos es reutilizarla aventando el cauce del río Guadalquivir. Eso sería la gestión que tenemos ahora. Dicho eso, si computamos la previsión de estos 130 y tantos hectáreas nuevas en pocos años, porque recordemos que el proyecto de Capital Verde Europea está fijado para 2026. Somos la única ciudad española candidata para este premio, para esta actividad. Entonces estamos hablando, pues estamos en el 24, estamos hablando de un par de años, y en un par de años pues tenemos que poner en carga toda esa cantidad de zonas verdes y regarlas. Haciendo cálculos, esto puede significar del orden de 3 hectómetros cúbicos, 3 millones de metros cúbicos, y haciendo un ligero cálculo de todo lo que esto supone, estaríamos hablando del orden de ahorro de un 13% de toda el agua que nosotros vertemos a la red como agua de consumo, que podíamos reducir el consumo, y con esa reducción de 3 hectómetros cúbicos de otras fuentes, que ahora hablaremos de cuáles, podríamos trabajar. Es la previsión que tenemos. Bueno, pues espero que con esa Capital Verde Europea tengamos más suerte que con la con la cultural en 2026. ¿De qué manera el uso de estas aguas regeneradas ayudan en la lucha para frenar el cambio climático? Hombre, muy importante, tengamos en cuenta que dentro de la disponibilidad que nosotros tenemos de agua, antes lo has dicho, recuerdo que hasta hace muy poquitos meses el embalse tenía 39 millones de metros cúbicos, o sea, estábamos ya en situación de alerta, de emergencia. Bien, ahora estamos, pues he mirado esta mañana y estamos en 132 millones de metros cúbicos, o sea, estamos en un 90%, hemos recuperado totalmente la cantidad de agua. Pero claro, es que el embalse está a la intemperie. El embalse significa que, aparte de los 24 millones de metros cúbicos que nosotros gastamos al año, tengamos en cuenta que el embalse tiene, como cualquier vaso natural, pues tiene filtraciones. Aquí, por desgracia, en Córdoba, nuestras latitudes, tiene unas pérdidas importantes que son por
evaporación de agua, y todo eso supone que al año si no se detrae del embalse pues todo lo que comporta para el consumo nuestro, no los 24 millones que he dicho al principio, sino 30. Si estamos hablando de 24 millones y estamos hablando de que podemos dejarlo en 19 millones, evidentemente vamos a mantener más tiempo, más cantidad de agua en la fuente prioritaria que nosotros utilizamos para consumo, que sería el embalse de Guadalmillato. Sin duda esto es una situación muy favorable desde el punto de vista del embalse, pero ahora vayámonos a lo que sería la ciudad. Si somos capaces de poner en carga más zonas verdes con estas fuentes que estamos tratando ahora, evidentemente el entorno será más amigable. Todos sabemos que el entorno urbano es un entorno más extremo, tanto en temperaturas como en condiciones adversas, sobre todo en 4 o 5 meses al año. Por desgracia, la climatología es así, y la evolución de la climatología pues cada vez va a ser para un incremento que no estoy descubriendo nada de temperatura, una fluctuación de lluvia mucho más irregular, con eventos tormentosos, con periodos de sequía como este de 3-4 años que hemos pasado ahora. Si somos capaces de llevar a cabo y de ejecutar un entorno ciudadano más favorable, con unas temperaturas relativamente más suaves, con más espacios verdes, los espacios verdes, a fin de cuentas, también significan sombra, significan espacios donde se restringe mucho lo que sería el impacto solar y lo que sería también pues toda la agresión, incluso a materiales, evidentemente. O sea que la mejora ambiental de la ciudad no tenemos datos, porque evidentemente son datos muy complicados, y habría que ver andando cómo funciona el sistema, pero evidentemente las previsiones serían bastante favorables. Somos conscientes los ciudadanos. Cualquiera que camine en verano por la ciudad sabe muy bien cómo baja la temperatura en una calle llena de árboles, o al cruzar un parque, que cruzando esos páramos que hay sin un solo árbol en la ciudad. Hablando de todas las aguas regeneradas, de estos proyectos de masa y de las actuaciones actuales, cuéntanos con más detalle, Rafael, cómo se están implantando y cuál es el futuro a corto y medio plazo. Nosotros nos planteamos implantado desde el ayuntamiento, como he dicho antes, y en contacto directo con parques y jardines, porque nosotros, siendo un poco coloquial, vamos a ser los conseguidores del agua. O sea, nosotros no vamos a utilizar el agua, nosotros vamos a disponer o a poner un recurso que será Parques y Jardines el que lo ponga en marcha. Pero dicho eso, nosotros hemos visto que hay 3 oportunidades de conseguir recursos para agua de riego y de baldeo de calles, que uno sería las fuentes que actualmente no tenemos en marcha. O sea, en Córdoba varios veneros, varios pozos que por circunstancias hidráulicas hasta ahora no nos habíamos planteado reutilizarlos, porque era mucho más simple desde el punto de vista técnico y económico descartarlos. Había que hacer tuberías nuevas, canalizaciones nuevas, controles nuevos, etcétera. Era la situación que había hasta ahora. Pero claro, la situación va cambiando. Eso sería uno de las fuentes de recursos, reutilizar lo que no se utiliza hasta ahora, que sería un agua, normalmente es agua que viene toda del piedemonte de la sierra, agua evidentemente con características de más salinidad que la que tenemos de consumo, pero un agua que cumple los estándares para riego. Eso sería una primera carga. Estamos hablando pues del orden, quiero acordarme, de 2.000 metros cúbicos al día que podíamos ir utilizando. Luego hay una segunda fuente, que es explorar en los diferentes parques, jardines, los más grandes de Córdoba, la posibilidad de captar agua del subsuelo. Además, eso lo dice el plan hidrológico. Tenemos, pues, a ese respecto, son los parques verdes que están previstos,
Estos son los diferentes proyectos que tenemos en marcha y que estamos poniendo ahora para conseguir agua de donde no tenemos ahora. Siguiendo con eso, la segunda parte sería el explorar toda esa serie de pozos, de sondeos que requieren pues, ejecutar el sondeo, que requieren en muchos casos llevar a cabo y ejecutar un tanque de almacenamiento para el uso correspondiente, y luego la red de riegos que en muy pocos casos existe y en la mayoría de los casos no existe. Esa sería la segunda fuente. Y la tercera fuente, en este caso, sería el agua regenerada del agua residual de la golondrina. Eso requiere un procedimiento, dos cosas, como ha dicho la compañera antes de SADECO. Por una parte burocrática que es onerosa, es trabajosa, hay que gestionarla, pero sin más remedio hay que hacerla, y otra parte técnica. La parte burocrática significa que tenemos que decirle al dueño del agua, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que queremos utilizar parte de la concesión de agua que tenemos para agua de consumo para otra cosa. Ya lo hemos puesto en marcha. Las conversaciones van bien encaminadas y en principio pues tenemos el visto bueno. Luego hay que sustentarlo pues lógicamente en documentos, como debe ser de cualquier manera. Bien, una vez que tenemos hecho eso, el proyecto es coger parte del agua residual de la golondrina, no toda, el equivalente pues como mínimo a esos 3 hectómetros cúbicos. Lo que pasa es que nosotros pues vamos a subir el nivel por lo que pueda pasar el día de mañana, porque tengamos en cuenta que para reutilización de agua regenerada, que es algo que está recogido por ejemplo en el decreto de sequía del año 2023 del gobierno estatal, en los planes hidrológicos de cuenca del Guadalquivir, pero ellos consideran para toda la cuenca del Guadalquivir este tipo de dotación de 20 hectómetros. Nosotros estamos pidiendo, sí, pues estábamos hablando de que se tiene previsto para toda la cuenca del Guadalquivir 20 hectómetros cúbicos. Nosotros estamos pidiendo 3 y nos van a dar 3, o sea, tenemos que estar muy, muy satisfechos. Pero dicho eso, claro, tenemos que coger el agua depurada de la golondrina, la que ahora se vierte al río Guadalquivir, y esa no podemos utilizarla tal cual. Hay una normativa que está en curso, hay una directiva europea que se puso en marcha el año pasado, que está en curso de publicarse un Real Decreto sobre reutilización de agua en España, que fuimos pioneros en Europa. Nosotros teníamos eso ya en 2007, cuando nadie de Europa se dedicaba a eso, probablemente porque no hacía falta. Pero ahora Europa ya ha visto que sin más remedio hay que reutilizar este recurso porque nos van quedando menos. Yo creo que también ha tenido que ver, haciendo un pequeño inciso, en que la sequía también le ha afectado a Alemania y a Francia, que son los líderes de la Unión Europea, y han visto que efectivamente tenían que llevar esto a cabo. Retomando lo que decía antes, tenemos que coger parte del caudal de agua depurada en la golondrina y tenemos que someterla a más procesos más intensivos de depuración. ¿Por qué? Porque el agua que vamos a reutilizar no puede tener los mismos criterios que el agua que se vierte al río, tiene que ser más exigente desde el punto de vista de compuestos orgánicos, desde el punto de vista de microorganismos patógenos, y todo eso hace pues que tengamos que coger, insisto, ese agua, someterla a un tratamiento químico con probablemente adición de reactivos químicos, lo mismo que hacemos para potabilizar agua. Tenemos que filtrarla, tenemos que hacerle una desinfección de choque con radiación ultravioleta. No sabemos, porque estamos estudiando el tema, si igual lo ha dicho también la compañera de SADECO, la compañera de la universidad ha hablado de la ósmosis inversa, que es un procedimiento caro, que garantiza que el agua sea, utilizando la expresión coloquial, cojonuda, pero claro, cuesta mucho dinero. No sabemos si tendremos que utilizarlo, y después de eso pues tendremos que volver a desinfectar el agua para, cumpliendo la normativa que se nos viene encima, decir, pues estos 3 hectómetros cúbicos o lo que sea, podemos cederlo a parques y jardines para proceder a riego de jardines, puesta en carga de parques, etcétera, etcétera.
Y antes de eso, lo que estamos haciendo ahora llevamos ya bastantes años reutilizando el agua de lo que nosotros llamamos de proceso de la estación potabilizadora de Villasul. Cuando hablamos de agua de proceso, el proceso de tratamiento del agua en Villasul pues comporta dos elementos críticos donde se producen aguas que no nos sirven para convertirla en agua de consumo, que son los decantadores, que son unas piscinas grandotas donde vamos eliminando la suciedad y los reactivos químicos que le damos al agua. Ese agua no nos sirve, eso es un agua que antiguamente iba al saneamiento y luego a la golondrina, en ningún caso se iba al cauce del río. Y luego también el agua de filtración. Tenemos unos filtros de arena, ahí también eliminamos las últimas trazas de lo que puede tener el agua y hay que limpiar los filtros. Cada proceso de limpiado de filtros, que son muchos metros cúbicos, pues también se descartaba. Desde hace unos años, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos ese agua de lavado de filtros, que es un agua pues, que supone del orden de hasta 3.300 metros cúbicos al día, y ese agua le damos un proceso de decantación y esa la enviamos para el riego del Parque de la Somadilla. Y también hay otra traída de agua desde el Parque de la Somadilla que enlaza con el Alcázar de los Reyes Cristianos para baldeo, etcétera. O sea que ya estamos reutilizando agua, no, insisto, no es agua regenerada, pero sí es agua reutilizada. Pues bueno, la tercera o la cuarta, ya me pierdo un poco, parte de recursos nuevos, pues sería esto que tenemos, pero optimizarlo aún más para que podamos llegar a ese tope de los 3.300 metros cúbicos, que lo he expresado antes mal, es el tope. Ahora estamos reutilizando pues del orden de 500.000 metros cúbicos al año, o sea que es algo menos. Pero bueno, el proyecto lo tenemos ya en marcha, va a comportar del orden, si recuerdan antes lo que he puesto, del orden de 1.300.000 euros. Estamos ya en ello y entonces vamos a optimizar y vamos a reaprovechar más el agua que viene, el agua que no nos sirve a fin de cuentas, de la etapa de Villasul. Serían las 4 contribuciones que tenemos. Recordemos lo que no utilizamos ahora, los nuevos que consigamos, el agua regenerada y el agua reutilizada de Villasul. Con todo eso, como dije al principio, las cuentas nos salen del orden de un 13% que podríamos evitar de agua de consumo, de agua de muy buena calidad. Aprovecho para decir que el agua de Córdoba está catalogada como probablemente entre las 5 o 6 mejores de España. Pues ese agua tan buena, pues que no la utilicemos para regar, que utilicemos un agua un poquito peor, pero con todas las garantías de calidad y sanitarias que nos pidan. Voy a coger esto último que has dicho. Me ha encantado el término agua exquisita o agua cojonuda, coloquialmente, lo comparto y, bueno, no es chauvinismo, no hace falta, nos vamos a cualquier ciudad, bebemos agua del grifo y somos conscientes de la calidad y del buen sabor del agua de Córdoba, que en la etapa democrática, cuando se inventó Emaxa, ¿no? y se puso en marcha durante los primeros mandatos democráticos, al agua de Córdoba se la llamaba finoanguita, por aquel alcalde. Hay 2 teorías al respecto. Uno era por la calidad, que el agua estaba tan buena como el vino de Montilla, y otra que el agua era más cara la tasa. Bueno, pues sobre esto te voy a entrar trapo. Venga. Bien, hace poco pues tuve el honor también de estar en otra jornada sobre sostenibilidad, historias de estas, que lo hicimos parte ya de la actividad, de la primera actividad que llevamos a cabo con la Cátedra Emaxa, que aprovecho para decir que la Cátedra Emaxa es una iniciativa que viene desde el Ayuntamiento y es ni más ni menos que un proceso de I+D, de innovación, desarrollo e innovación, por una cosa y una cuestión muy, muy simple. Como yo decía, cuando en las conversaciones que llevamos a cabo con la universidad, nosotros sabemos los problemas que tenemos y vosotros cómo resolverlos. Así de simple, hemos estado, empezamos a andar el 8 de mayo de este año y ya llevamos a cabo, como decía, una primera jornada en colaboración con la
la Embajada de Dinamarca para temas de colaboraciones de agua y tal, y ya nos pusimos en marcha. Y bueno, hoy también, pues digamos que en cierto modo estamos también aquí. Bueno, pues y ahora la primera parte que te decía, el agua es cara, es barata. Parece que tenemos, nosotros no, pero los ciudadanos de Córdoba y bueno, y de muchos sitios, no es una psicosis aquí solo de Córdoba. El agua es muy cara. Bueno, algún dato. ¿Tú podrías suponer cuánto supone de tu presupuesto anual lo que gastas en agua? Nunca he hecho ese cálculo. Nunca he hecho, un 0,9%. 0,9. 109 euros al año. O sea, cuando nosotros nos encontramos que el agua es cara, es que el agua es cara, el agua no sé cuánto, claro, no salen las cuentas. Porque aparte de eso, tengamos más datos todavía. El precio medio del agua en España está, quiero acordarme, en 2,2 euros metro cúbico. En Europa está en 3,5, 3,6. Y todos estamos obligados a poner en marcha e implantar las políticas europeas. Es decir, cuando hablamos de suministro de agua, de potabilizadoras, de controles de calidad exigentes, de compuestos orgánicos, de bisfenol. Bueno, ahora se controla hasta el diclofenaco en el agua de consumo y en el agua residual, porque es un contaminante ubicuo. Todos tomamos diclofenaco, incluso algunos, si no nos lo tomamos por la mañana, como que vamos un poquito ya los tenemos, ¿no? Lo que me refería con eso, que todos estamos obligados, tanto los alemanes como los daneses, como los italianos, como nosotros. Y claro, vemos que el agua en España es la tercera más barata de la Unión Europea, pero nos exigen lo mismo. El sector no puede estar eternamente subvencionado, el sector tiene que gestionarse. Somos una empresa pública, pero ojo, si no funcionamos bien, el ayuntamiento nos tira de las orejas, porque es el jefe nuestro. Con lo que quiero decir, el agua es bastante barata para lo que se pide, porque si hablamos de lo que cuesta y que alguno me perdone de los que hay aquí, hablamos de telefonía, pues quiero acordarme que con los mismos cálculos que hablaba antes del 0,9%, hablábamos del 19%. Insisto, ¿es el agua cara? No, en absoluto. Lo comparto. Una última pregunta y enseguida os doy la palabra. Hemos hablado de esos veneros que corren en el subsuelo de Córdoba, y esto es algo que no sabe mucha gente, sobre todo de fuera, y puede que incluso algunos ciudadanos de Córdoba, ¿no? Hay una imagen muy bonita, creo que es de algún poeta, de que Córdoba, una ciudad tan seca, con tan poca humedad en el ambiente, es como si fuera una ciudad flotante por la cantidad de veneros subterráneos que hay, sobre todo bajo su casco urbano. Ortega y Gasset, el filósofo que vivió varias temporadas en Córdoba, decía que en la ciudad las rosas crecen en el subsuelo, que es una cita que me encanta, porque creo que es muy verdadera, ¿no? Está la riqueza arqueológica de todo el pasado y está la riqueza en agua. Y además es una riqueza en agua histórica, ¿no? Córdoba siempre ha tenido agua subterránea. Esto es algo que durará para siempre, algo que me he preguntado y hoy tengo la oportunidad de preguntárselo a un experto como tú. Bueno, para siempre no, porque, y no es por alarmarle, parece ser que en 4.500 millones de años el Sol colapsa. No sé, quiero decir, fuera de broma, no, bueno, es verdad que uno de los fundamentos por los cuales primero los tartesos, luego los cartagineses, luego los romanos, ayer tuve la gran dicha de asistir a la presentación del libro de Desiderio Bacarizo, comentaba algo de esto. Bueno, uno de los fundamentos por los cuales Córdoba se asienta desde antiguo la civilización era por eso. Tenemos un gran río que, entre otras cosas, también pues sirve en su caso para aprovechamiento, y claro, está muy cerca del piedemonte de la Sierra Morena. Eso significa que hay muchos aventamientos, que hay muchos relativamente veneros, que hay muchos pozos, sondeos, y se hacen evidentemente. Hay una cierta riqueza, pero no nos confundamos. Yo recuerdo que desde chico vengo oyendo, hace ya muchos años, tenía más pelo que ahora, evidentemente, pues resulta que vengo oyendo que había un lago subterráneo en las Tendillas. Algunos lo hemos oído. Lo hemos escuchado eso todo. Es rigurosamente incierto, ¿no? Lo que sí es verdad es que por la zona de las Tendillas pues discurre
el venero de Santa Isabel, que es un manto de agua de los muchos que hay, de los que ahora no se aprovecha también precisamente y estamos previendo cómo se puede hacer dentro de lo que he dicho antes. Pero bueno, dicho eso, bueno, haciendo un poco de historia, lo mismo que los romanos eran grandes ingenieros, y decía ayer Desiderio, al cual estimo mucho, que había 3 grandes acueductos que venían de la sierra y traían agua a la Córdoba romana, y luego a la colonia patricia, evidentemente. Los árabes no eran tan buenos ingenieros, se aprovechaban de lo que los romanos hicieron si no estaba roto, Pero dicho eso, en la época árabe se utiliza el abastecimiento de agua árabe, es totalmente distinto al romano, y se basa en pozos en toda la zona de la antigua Medina y de todo lo que conformaban Córdoba. O sea que tenemos una riqueza de agua relativa, pero dicho eso, tengamos en cuenta que los volúmenes y los caudales que se hablaba en época, por mucha gente que hubiera en época árabe, pues no son comparables al uso que tenemos hoy en una ciudad moderna. Hay agua, pero con criterios antiguos, si queremos llamarlo así, con criterios modernos, pues serían caudales muy modestos. Por cierto, que restos de uno de esos acueductos romanos que venían de la sierra aún se pueden ver. Bueno, hay que agudizar un poco la vista, pero hay en algunas partes que se pueden ver bien, en una ruta que parte de La Palomera, si lo hacemos desde La Palomera hacia abajo, hacia el actual polígono de Pedroche, por donde discurre el arroyo Pedroche. Ahí se pueden ver restos de uno de esos acueductos romanos y, bueno, tocar un poco las piedras de la historia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Guardaos la timidez y aprovechar que está aquí Rafael. No sé si es que yo no me he enterado bien, pero has dicho antes que el uso de agua regenerada va a suponer un ahorro del 13%, ¿no? No sé si me lo puedes explicar. Sí, no solo del agua regenerada, o sea, hemos computado las cuatro grandes recursos, los 4 grandes recursos que vamos a poner en marcha. Uno sería el agua regenerada procedente de la édar de la golondrina. Eso está en previsión, lo estamos llevando a cabo. Luego hay una parte que sería actualmente la mejora de la reutilización de agua de proceso, que nosotros llamamos agua de proceso, la excedentaria de la potabilización de agua en Villa Azul, o sea, computando también eso hasta 3.300 metros cúbicos día, quiero acordarme, y luego del orden de 2.000 metros cúbicos día más, que serían los veneros, fuentes, sondeos, ya lo he quitado antes, tanto los que hay ahora como los que podríamos ir ejecutando. Incluso hay otra componente que podría ponerla aquí porque es simpática, entre comillas. Fíjense, estos son una serie de posibilidades de aprovechamiento de agua natural. Esto es ya para urbanizaciones más o menos grandes, pero fíjense que estamos hablando de infiltración de agua, también de balsas naturales en sitios, hablo de urbanizaciones, hablo como las que existen hoy en Córdoba, incluso de aprovechamiento de agua en cunet. Bueno, pues eso no lo tenemos computado porque eso es una actuación muy novedosa, pero también la tenemos contemplada. Metiendo todo eso, hablamos de un mínimo del 13%, de ahorrar en la factura de lo que sería agua de consumo. Probablemente fuera algo más, quedaría por verse. Pues hay dos, primero allí y después aquí. Se han soltado los nervios, según veo. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Encantado. Antes has puesto ahí en una gráfica las inversiones que supone tanto la parte que cubriría Emaxa, que he visto que al final eran unos 8 millones de euros, en cada una de las distintas mejoras de infraestructura o de tratamiento de agua, y la otra parte muy importante que imagino que sería el ayuntamiento como tal mejor que lo cubriría.
En todo caso, tendría que tener esas inversiones que vayan relacionadas en la planificación para que al final sean efectivas. Sí, vamos a ver. Esto, la financiación de estos proyectos no es simple. Lo comentó antes la compañera de SADECO. No es simple en el sentido de que nosotros tenemos que, hay parte que van a ser del orden de, bueno, 50-60%, que van a ser recursos de la empresa, recursos de masa, y otra parte de diferentes fuentes. En la fase que estamos ahora no podemos determinar de dónde va a venir, o sea, hay varias convocatorias que irán saliendo a lo largo del tiempo. Ya veremos a cuáles se puede concurrir, porque claro, el tipo de proyectos que hacemos nosotros no es como el que ha presentado SADECO, que es un proyecto compacto. Son actuaciones más limitadas, si queremos más modestas. Eso probablemente sea complicado el buscar fuentes de financiación, pero estamos en ello. No sabemos al día de la fecha cuáles son las posibilidades que tienen, pero, por ejemplo, con la nueva directiva de aguas residuales que se va a aprobar, de aguas residuales hablo, que se va a aprobar a finales de este año, que ya está aprobada por el Parlamento Europeo, ahí una de las condiciones, bueno, nos piden que seamos mucho más exigentes en lo que sería depurar el agua, que recuerdo sería la que utilizaríamos para regenerar. Bueno, dicho eso, es consciente la Unión Europea de que esto va a representar una factura, un incremento notable en la factura para todas las empresas, no solo de España ni de Córdoba, sino de toda Europa. Bueno, pues hay una componente que está puesto en la directiva, en el texto de la directiva, que se llama responsabilidad ampliada del productor. Eso significa que del 8%, del 80% del incremento de factura para eliminar diclofenaco, carbamazepamina y todas las, perdonadme la expresión, las porquerías estas, los químicos hablamos de cosas de estas, que puede tener el agua, residual en este caso, pues el 80% se va a cargar a las empresas farmacéuticas. Ese 80%, pues no sé cómo, pero se hará un prorrateo, se pondrá en carga para todas las empresas de Europa. Eso es una fuente de financiación que existe ahí. Y de la otra, ya te digo, como son proyectos muy pequeñitos, hombre, para nosotros no son pequeñitos, porque cuando hablamos de conectar el anillo perimetral de todas las aguas regeneradas que se utilicen, regeneradas y de diferentes usos, que se utilicen en Córdoba, estamos hablando de un proyecto de 40 millones de euros. Eso en principio va a ser a cargo de Maxa. Pero bueno, vamos a ver cómo se va sustentando este. Periódicamente, todos los años, lo ha dicho también la compañera de SADECO, van saliendo convocatorias y evidentemente en función de que los proyectos pues estén ya más diseñados y estén ya más contrastados, pues iremos concurriendo donde podamos. Un ejemplo, estamos ejecutando ahora, seguro que lo sabéis, un tanque de tormenta de los varios que vamos a hacer y que viene por imperativo europeo, de los varios que vamos a hacer en la ciudad. Este tanque de tormenta, pues, que es un depósito de 23.000 metros cúbicos, pues implica una inversión de 22 millones de euros que va a asumir Emasa en un 100%. Somos una empresa, tenemos los recursos que tenemos, llegaremos hasta donde lleguemos y bueno, y tendremos evidentemente que ver qué convocatoria hay para ir concursando a ellas, porque los proyectos tenemos que definir totalmente. Y aquí. Una curiosidad, que has dicho que el agua regenerada para regar tiene que respetar criterios más exigentes que el agua que se vierte en el Guadalquivir. Y me llama la atención porque el Guadalquivir al final es agua que pasa por un montón de entornos naturales donde hay vida. ¿Y por qué entonces el agua para regar al final tiene que respetar este criterio más exigente? Sí, yo te compraría lo que dice y se lo trasladaría a la Unión Europea. No, pero dicho eso, ten en cuenta, hablando ya más en serio, ten en cuenta que cuando se utiliza agua regenerada para el riego de parque, en este caso, hay una posibilidad infectiva para, por ejemplo, los peatones que van pasando. Hay seguro que todos nos acordamos de los eventos que todos los años
de legionela que aparecen en España. La legionela es una bacteria que es infectiva por inhalación, cuando hay aspersión, uso de aspersión de agua. Bueno, en ese sentido, pues la normativa europea lo que está es invigilando la posibilidad de que hubiera este tipo de eventos para las personas que hacen uso de los parques. Entonces, el condicionante que ponen es un condicionante del punto de vista sanitario y, claro, debemos de entender que tiene que ser más exigente. O sea, no hablamos ya de calidad para riego, porque evidentemente la cumple, pero sí desde el punto de vista de calidad sanitaria, el fundamento que tienen de ser mucho más exigentes que el agua que se vierte al medio. Allí al fondo. Sí, buenas tardes, don Rafael. No sé si tendrá que ver algo con el tema que se está tratando. Recuerdo a un dirigente de Maxa que comentaba en su día que al váter solamente hay que echar las 3 P. Ese fui yo. Ah, sí. El pipí, el popó y el papel. Eso hay un podcast, si lo buscáis, vale, de este tema, sí. Sí, nos digo sobre el tema de las toallitas famoso que tantos problemas está dando. ¿Tiene usted datos acerca si se está concienciando más la población acerca de ese tema? Sí, nosotros periódicamente hacemos actividades formativas, sobre todo fundamentalmente enfocados a lo que creemos que es el gran concienciador de la sociedad, que son los críos, son la gente joven, los chicos. Bueno, y a esto efectivamente hacemos jornadas formativas. Solemos hacer el día 19 de noviembre, que coincide con el Día Mundial del Saneamiento, pues hacemos actividades de este tipo. Sí, creemos que sí. Fijaros que la factura que nosotros tenemos que abonar es del orden de €1 para retirada de restos que no deben de ir al saneamiento. Cuando yo en este podcast, pues, lo he dicho muchas veces, hablaba de las 3 P, que solo debía de ir pipí, popó y papel, de papel higiénico, pues evidentemente se trata de restos. El pipí y el popó son sustratos para las bacterias que llevan a cabo el mecanismo de depuración biológica que llevamos nosotros a cabo y cualquier depuradora de Europa, que no somos distintos. Y luego el papel, porque tiene dos circunstancias, el papel higiénico, porque tiene dos circunstancias que lo hacen adecuado a que se pueda descartar de esta manera, que serían que es en cierto modo biodegradable en un determinado porcentaje, pero que es desagregable, o sea que se rompe muy bien, o sea que queda totalmente, no hay las toallitas, por ejemplo, pues tiene el problema. Nosotros nos preguntamos en la sectorial nuestra, cuando tenemos reuniones periódicas a nivel de España y también a otros niveles, a nivel de Andalucía, a través de ASA, nos preguntamos que cómo se pueden tirar toallitas. Claro que hay un estudio que habla de que el 50% de las toallitas que en un determinado, hace algunos años, antes de la pandemia, retiraron de las playas inglesas, no españolas, pero es extrapolable a todo lo demás, el 50% eran toallitas de bebé. Claro, yo pienso, nosotros pensamos, pero bueno, ¿cómo se puede ser, perdone la expresión tan bestia, de coger una toallita, una compresa, porque también, y se tira por el inodoro? Pero bueno, hay una bolsita al lado. Hablando en general de reciclaje, hablando de todo este tipo de temas, nuestra y mi opinión es que los residuos tienen que gestionarse según el tipo que sean y darle el tratamiento. Si tú tiras algo sólido al saneamiento, en primer lugar, lo que hace más o menos se va desagregando. Llega a la depuradora. La depuradora al final, ¿qué es lo que hace? Volver a agregarlo y convertirlo en lodo de depuración, con lo cual está gastando energía en algo que podía ir sólido y que no tenía que tener ningún gasto energético ni de agua, y lo está gastando 2 veces. Entonces, por eso a nosotros nos despista mucho en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, lo que recomendamos, pues efectivamente que
que el inodoro no es un monstruo que todo se lo come, ¿no? Se tiene que comer lo que tiene que comerse. En otras ciudades se me ocurre, en otros sitios, en Estados Unidos utilizan mucho los trituradores de basura. Bueno, eso está prohibido en la Unión Europea. Nosotros lo hemos prohibido aquí en Córdoba. Bueno, a nosotros nos parece una barbaridad coger una manzana, triturarla, por decir algo, ¿no? Un resto de melón, y triturarlo, y luego ese sólido meterlo en la red, que puede provocar malos olores, que puede provocar atascos, que puede provocar todo este tipo de cuestiones negativas, que vaya a la depuradora, que allí invirtamos más bichitos y más aire, porque los bichitos comen aire, entonces que invirtamos más energía eléctrica en darle más aire para que se metabolicen esa materia orgánica, que luego vamos a volver a concentrarla en lodo de depuración, nos parece tan insostenible ambientalmente que bueno, que no nos lo explicamos. Pero en cualquier caso la gente va tomando nota y la verdad es que vamos consiguiendo poco a poco que no tengamos tantos problemas como se tenía pues hace 15 años o hace 10 años, esa es la verdad. Aquí vamos a dejar esta mesa. Ha sido un placer escucharte. Lo dejamos porque tú quieras, que yo sigo. Porque hay otra mesa detrás. Si no, podíamos seguir hasta el infinito. Muchísimas gracias al director de la cátedra EMACSA, también jefe de calidad de control de la empresa municipal de agua. Ha sido un placer escucharte. También hemos aprendido muchísimo y mucha suerte con todo este proyecto de regeneración de agua. Vamos a parar otros 5 minutos para preparar la siguiente mesa. Ya será la última, un debate networking titulado Así funciona la economía circular en Córdoba, que va a moderar Alfonso Alba y enseguida os presenta a los ponentes.